El 26 de marzo de 1971, el general Líber Seregni decía a las masas en la Intendencia de Montevideo cómo y por qué ha sido posible el Frente Amplio, cómo surgió este incontenible movimiento popular que tardó tanto en nacer y ha sido tan rápido en propalarse. Este martes, 53 años más tarde, esta fuerza política que ya ha construido historia, conmemoró aquel acto en una nueva convocatoria en la que la militancia escuchó a los 4 precandidatos a la presidencia y también al presidente del Frente Amplio, a Fernando Pereira. Seregni dijo entonces que se estaba abriendo una nueva etapa y que tenía que haber profusas razones que explicaran tal fenómeno. Para desentrañar aquellas razones y sus repercusiones ahora, en el presente, ya estamos aquí en el estudio, como decíamos antes de la tanda, con el historiador y docente Carlos De Masi, a quien le agradecemos que haya venido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Decíamos que es una semana en particular, así que doble el esfuerzo de estar aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Volviendo a esto que mencionábamos, ¿no? Aquel acto del 26 de marzo de 1971 fue en cierta forma el verdadero nacimiento del Frente Amplio. La presentación, y aquí está la pregunta. Claro, aquí está la pregunta. ¿Fue ese día, más allá del 5 de febrero? Viste que en historia es difícil poner una fecha de inicio, ¿no? En general siempre buscamos antecedentes para todo, entonces siempre podemos poner más atrás el comienzo. Y en realidad, la formación política del Frente Amplio tiene una muy larga gestación, que uno lo puede arrancar incluso en los años 30, técnicamente, mirado en perspectiva de teoría política del Frente Amplio, es lo que en los años 30 se llamaba un Frente Popular, es decir, una alianza de distintos partidos que incluye al Partido Comunista. Eso sería un Frente Popular. La experiencia de los Frentes Populares en la década del 30 en general fue una experiencia bastante frustrante a nivel internacional. Acá no llegó a formarse, pero la idea de formar una alianza de sectores opositores era una idea que daba muchas vueltas en las cabezas, porque claro, uno miraba el paisaje político del Uruguay en los años 40, 50, 60, veía que había izquierda y derecha en todos los partidos. Entonces, que había sectores vallistas que tenían un discurso muy similar al Partido Comunista o a sectores del nacionalismo independiente. Por ejemplo, cuando entró la primera senadora comunista al Senado, su primer discurso, 15 de febrero del 47, su primer discurso es presentarse como integrante del Partido Comunista. No dice que es mujer. Es curioso, dice, soy la primera representante del Partido Comunista en esta Cámara y voy a decir que el Partido Comunista va a llevar adelante en esta Cámara una política muy similar a la del gobierno, que era el vallismo. Es decir, había una coincidencia muy fuerte entre el vallismo y el Partido Comunista y coincidían también con sectores del Partido Nacional. Ahora, eso se disgregó en los años 50 y de nuevo empezó, la idea de formar una alianza de sectores que en la segunda mitad de los 60 se llamaban de sectores opositores. Es decir, la izquierda era una cosa distinta de lo que podrían ser los partidos obreros y de lo que podía ser la oposición. Eran conceptos diferentes que se manejaban en la época. Incluso el nombre izquierda recién estaba ganando carta de ciudadanía. El Partido Comunista y la izquierda se llevaban muy mal. Lenin escribió el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, es decir, tildarlo a uno de izquierda era tildarlo poco menos que de infantilizante. Pero en los años 60 el Partido Comunista adoptó el Frente Izquierda de Liberación, ahí el Partido Comunista adopta el nombre izquierda y entonces allí se empieza a hablar de un frente de la izquierda, pero lo que en los últimos años 60 se hablaba, y es un poco lo que está detrás de la formación del Frente Amplio, es el frente opositor, es decir, el frente de las fuerzas opositoras al pachequismo. Y entonces, por ejemplo, allí estaba desde sectores que venían más bien de la derecha, como Rodríguez Camuso, que venía del herrerismo duro, y por otro lado, el Partido Comunista y sectores que estaban a la izquierda del Partido Comunista y que ingresaron, también al Frente Amplio. Entonces, ese conglomerado fue una novedad bastante curiosa a nivel internacional, porque reúne por un lado al Partido Comunista y por otro al Partido Demócrata Cristiano. Entonces, explicarle a los extranjeros por qué los dos pueden funcionar juntos es un problema, por eso aquí funcionan juntos. Pero, también por otro lado, y acá venimos a la otra parte, uno mira esto y dice, hay un proceso de construcción permanente que culmina en el Frente Amplio. No, tiene muchas dificultades. Hay 3 intentos de formación de frentes, en los años 50, 60 que fracasan, que no funcionan. Y el Frente Amplio allí es la cuarta, siguiendo este intento. Y viene con una
con una escuela particular, digamos, porque el problema que tenía, digamos, el problema final que tenía, que es el que se manifestó más en 1962, era si el Partido Comunista tenía que participar o no. Y uno de los problemas era que, claro, el Partido Comunista tenía una historia bastante oscura con relación a sus vínculos con los demás partidos y a su actuación en las organizaciones sociales. Es decir, había mucha cosa que cuestionarle al Partido Comunista. En la época de Eugenio Gómez particularmente, era un partido que era acusado de sectario, de ser trabajar en su propia línea, de no trabajar en la línea de lo que eran los movimientos sindicales, etcétera, etcétera. Después del año 55, que allí se produce un giro en la dirección del Partido Comunista, bueno, allí el Partido Comunista empieza a trabajar fuerte para formar una alianza con otros partidos, pero visto con desconfianza. Y en 1962 se formaron dos frentes en vez de uno, digamos, uno con el Partido Comunista y el otro sin el Partido Comunista. Y eso, digamos, el Partido Comunista, al Fidel le fue bastante bien, en cambio la Unión Popular no le fue bien. Y bueno, eso mostraba un poco también, parecía mostrar un tope, hasta acá puede llegar. Pero paralelamente se estaba formando la CNT. Y en la CNT estaba incorporado los sectores sindicales que pertenecían al Partido Comunista. Y digamos, en cierta medida la CNT fue un poco como el banco de pruebas de en qué medida el Partido Comunista era sincero cuando hablaba de que quería realmente trabajar en conjunto con las otras fuerzas políticas. Porque en la CNT, digamos, el Partido Comunista claramente era mayoría, pero sin embargo no utilizó esa mayoría. Es decir, aceptó que el presidente de la CNT, José Delía, no fuera comunista, era un ex socialista de este apartado del partido, que hubiera dos vicepresidencias y solo una pertenecía al Partido Comunista, la otra pertenecía a los sectores radicales, que si uno mira numéricamente no le daría para tener una vicepresidencia, pero digamos, se consideraba que era importante que los sectores que derivaban del anarquismo, de los sectores más combativos, estuvieran dentro del movimiento sindical, de una alianza sindical, porque si no, esa alianza no tenía sentido. Y eso funcionó. Y si podía funcionar a nivel sindical, también podría funcionar a nivel político. Es decir, facilitó mucho las cosas ver cómo funcionaba en la cotidiana el Partido Comunista en la CNT. ¿En qué medida el Partido Comunista era proclive a buscar acuerdos? ¿En qué sentido era leal para mantenerlos? ¿En qué sentido, digamos, era capaz de ceder posiciones para lograr acuerdos y después, digamos, mantener esa... Es decir, en ese sentido, digamos, el Frente Amplio tiene, digamos, una especie como de banco de pruebas propio. Y bueno, el momento decisivo se empieza a dar cuando triunfa la Unidad Popular en Chile. Septiembre del 70, allí se vio que una alianza de partidos políticos de izquierda podía llegar al poder por la vía electoral, ¿no? Nunca había ocurrido. Entonces allí como que tomó fuerza, digamos, y allí es donde empieza a divulgarse la denominación Frente Amplio. ¿Qué quiere decir Frente Amplio estrictamente? Frente Amplio quiere decir que incluye al Partido Comunista. El lenguaje político uruguayo tiene algunas peculiaridades, ¿no? Es decir, cuando le preguntaban, sobre todo Juan Pablo Terra, esta denominación viene mucho del lado del PDC, el PDC empujó mucho la formación del Frente Amplio, y cuando le preguntaban a Juan Pablo Terra, bueno, ¿y el Partido Comunista va a integrar o no va a integrar? Claro, Terra no podía responder por el Partido Comunista, no podía decir sí lo va a integrar porque el Partido Comunista no había tomado ninguna decisión, no podía decir no lo va a integrar porque estaba cerrando el camino. Entonces la alternativa de Juan Pablo Terra es decir, bueno, queremos un frente lo más amplio posible, queremos que un frente amplio que incluya a toda la oposición, etcétera, etcétera. Es decir, con esa expresión medio vaga, al final terminó consolidándose una denominación Frente Amplio que, digamos, resolvía el debate de 1962. Es decir, si el Partido Comunista debía estar o no. Sí debía estar. Ese era, pero no podía tener el mismo nombre que tenía la alianza que hegemonizaba el Partido Comunista. No se podía llamar Fidel. Entonces, Frente Amplio surge un poco por ese lado. Y pensando en los sectores de izquierda de la ciudadanía, ¿qué importancia tuvo aquel acontecimiento del 26 de marzo del 71? Bueno, en primer lugar... Teniendo en cuenta, bueno, que era un contexto hostil, ¿no? Sí, era un contexto hostil y además, digamos, todos los sectores que estaban integrando el Frente Amplio tenían historia de enfrentamientos entre sí. Es decir, todos tenían cuentas para cobrarse. Entonces, lo primero, lo más interesante de todo fue, me da la impresión, el reencuentro. Es decir, encontrarse. El acto del 26 de marzo de 1971 tuvo esa característica de decir, bueno, aquí estamos. Y los frente amplistas que iban allí, bueno, se encontraban con otras personas que nunca se hubiera imaginado que podían ser frente amplistas, o se encontraban con gente que había sido su enemigo en el sindicato, bueno, se dan un abrazo, en fin, una cosa como
fundacional. Bueno, se resignificó la fecha del 26 de marzo. 26 de marzo en una calle en Posito, nadie se acordaba por qué era. Bueno, allí se dijo, bueno, fue el día que entraron las tropas artistas, etcétera, etcétera, y este es, digamos, el día de la formación. Bueno, de allí salió un movimiento 26 de marzo que se funda en el mes siguiente, un poco también retomando esa idea de esa fecha. Por otro lado, digamos, representa también una realidad que era vista, digamos, como de carácter precario. Es decir, parecía difícil suponer que los grupos que estaban formando el Frente Amplio se pudieran mantener unidos mucho tiempo. Claro. Había quienes apostaban a que se disolvieran. Sectores muy diferentes. Claro, pero a ver, sectores con historia de enfrentamiento. Erro, enemigo radical del Partido Comunista toda la vida, y ahí estaban sentados juntos. ¿Cuánto va a durar eso? Claro. ¿En qué momento Erro le va a saltar la térmica y va a empezar a relajar a todo el mundo y ahí se acaba el Frente Amplio? Llegan hasta las elecciones, y si le va mal en las elecciones, ¿qué va a pasar el otro día? ¿Se mantendrá esa alianza o se empezarán a pasar factura? Es decir, era una alianza muy inestable, digamos, y era visto como muy precario. Y justamente lo que al Frente Amplio le interesaba era mostrar solidez hacia afuera, justamente para tratar de eliminar esa idea de que al otro día de las elecciones, o tal vez antes, el Frente Amplio dejaba de existir. ¿Y lo lograron en ese momento? Bueno, no lo lograron ni en ese momento ni después, porque están conmemorando la fecha. Pero lo interesante, digamos, es que aquel Frente Amplio de 1971 es muy distinto del Frente Amplio actual. Y cuando uno compara el Frente Amplio del 71 con el Frente Amplio actual o con el Frente Amplio del 84, tienen enormes diferencias. Es muy interesante. A mí, yo lo estuve mirando con mucho cuidado porque me llamaba mucho la atención. El primer acto del Frente Amplio, el primer acto público después del golpe de Estado, fue el 10 de agosto de 1984. Ese día, en la explanada municipal, habló Seregni, único orador, digamos, y allí como que reconstruyó el Frente Amplio. Y en ese discurso de Seregni retoma párrafos del discurso de 1971, resignificándolos. Es decir, o le cambiaba la entonación, o le agregaba alguna palabra, o le cambiaba algún detalle, de manera que los Frente Amplistas veteranos reconocían al viejo Frente Amplio, y los Frente Amplistas recientes encontraban algo, digamos, en lo cual identificarse. Ese discurso es impresionante, ¿no? Digamos, por cómo juega con el intertexto con el discurso de 1971. Pero el discurso de 1971 también, digamos, es importante en la medida en que empieza a construir un lenguaje común. Es decir, los sectores del Frente Amplio tenían lenguajes que venían de otros lados. El herrerismo venía tenía un discurso, Michelini tenía otro, el Partido Socialista tenía otro diferente. Bueno, ¿cómo armar con todo eso? Entonces, allí hubo una experiencia muy interesante que se hizo en la campaña del 71, y es que en cada acto de sectores del Frente había invitados de otros sectores del Frente que estaban ahí en el estrado, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado era un gesto de unidad, pero también por otro lado era un gesto de, digamos, intercambio de discurso. Che, eso que dijiste, mirá, en fin, qué bueno la manera como planteó tal cosa. Es decir, que uno empieza a ver que se empieza a difundir una especie de tropos discursivos comunes en los discursos del Frente Amplio del 71, justamente a partir de esa presencia, de esa evaluación, digamos, que cada sector hacía como invitado en los actos de los otros sectores. Y ahora, ¿qué pasó con los sectores progresistas dentro del Partido Nacional, por ejemplo, dentro del Partido Colorado? ¿En qué momento empezaron realmente como a desmoronarse? Bueno, a ver, allí ya hay un tirón fuerte en 1971, sobre todo en el Partido Colorado. Es decir, Michelini era el portavoz del discurso vallista dentro del Partido Colorado, junto con Vasconcelos y Álvaro Bayo. Eran los tres que tenían el discurso luisista, por decirlo de alguna manera, el que había sido característico de Luis Valleverres. Ahora, Michelini empieza a apartarse del Partido Colorado ya en el año 68. Ya en el año ahí, con el asesinato de los estudiantes, sobre todo con el asesinato de Hugo de los Santos y Susana Pintos, allí a Michelini eso le chocó muy fuerte. Incluso lo dice en un momento: la sangre de estos jóvenes caerá sobre nuestro partido, estará permanentemente pesando sobre nuestro partido. Es decir, lo ve con sentimiento de culpa. Allí Michelini se empieza a apartar. Vasconcelos, en cambio, queda muy pegado en el Partido Colorado, mantiene,
digamos, ese discurso ballista original, pero Vasconcelos no era ballista, era un colorado ballista. El primero era colorado, después era ballista. Digamos, a diferencia de Michelini, que venía de la FEU y que tenía, digamos, un ballismo más incorporado, más al estilo histórico de los tipos que eran ballistas pero no colorados, tipo Sabana Muniz, tipo Grauer, esa generación. Entonces, allí, digamos, como que Michelini se empieza a apartar y empieza a llevar un poco de gente. Y la doctora Roballo queda un poco en el medio. Tanto que cuando se forma el Frente Amplio, la doctora Roballo todavía no está en el Frente Amplio. Una vez, yo bastante impertinente, en una mesa que estábamos en la Fundación Vivian Trías, creo que era, estaba con Previtale, y entonces me tomé la libertad y digo, bueno, ya que lo tengo a Previtale acá, le voy a preguntar, ¿por qué Álvaro Roballo, ser el hijo, ¿verdad? ¿Por qué Álvaro Roballo demoró tanto en incorporarse al Frente? Y Previtale me dio una respuesta muy buena, sobre todo porque me abrió una manera distinta de pensar. Dice, no, porque para mi madre y para muchos ballistas, el Partido Colorado era su casa. Era la casa de Grauer, era la casa de sus luchas de cuando era estudiante. Abandonar el Partido Colorado era como dejarle la casa al enemigo. Era una cosa que a ella le costaba. Bueno, que Vasconcelos, por ejemplo, no lo pudo hacer. Vasconcelos siguió siendo colorado hasta el fin de sus días. Entonces, allí, digamos, como que el ballismo se empieza a ir del Partido Colorado, digamos, pero no se nota mucho todavía en 1971, es decir, la incorporación de votos de derecha que tuvo el Partido Colorado en 1971 compensó claramente eso. En el Partido Nacional fue distinto porque surgió una candidatura que tenía un discurso muy similar al del Frente Amplio, que era Ferreira Aldunate. Ferreira Aldunate decía ese discurso desde la plataforma de un partido tradicional, que era una cosa que le daba mucha ventaja políticamente. Un partido nuevo tiene que armar un discurso nuevo, y en este país, históricamente, hasta 2019, que fue la primera elección fuerte en ese sentido, a los partidos políticos nuevos les cuesta mucho, digamos, abrirse camino. Siempre son vistos como recién llegados y como material descartable. Entonces, que el Frente Amplio tuviera que, digamos, que armar ese discurso desde un partido nuevo era complicado. En cambio, Ferreira Aldunate lo decía desde un partido tradicional. Ahora, de un partido tradicional donde ese discurso era absolutamente rupturista. Es decir, el discurso de Ferreira Aldunate era un discurso de perfil ballista. Uno mira nuestro compromiso con usted, que era el programa político del ferreirismo desde 1971, y lo que encuentra es, bueno, intervención del Estado, promoción de las empresas públicas, créditos para las estatales para los agricultores, para pequeños empresarios, intervención del Estado en el comercio exterior para orientarlos, es decir, un estatismo, digamos, más racional, más planificado, pero en definitiva sin dimensiones similares al que podía tener Luis Valleverres. Luis Valleverres era muy intuitivo. Digamos, una industria así instalar, pedía subsidio, bueno, tome. Él pedía un privilegio, también le daba. Bueno, el ferreirismo tiene una cosa más criteriosa. Bueno, acá industria sí, acá industrias no, qué aspectos desarrollar y qué no. Entonces, allí, digamos, los que tienen el sector opositor, digamos, al pachequismo, como que se divide. Una parte importante va al Frente Amplio y otra parte importante va al ferreirismo. Incluso abandonan el Partido Colorado para ir al ferreirismo. Y eso se nota un desglose importante si uno mira territorialmente. Es decir, el Partido Colorado perdió votos en Montevideo y los ganó el Frente Amplio. Pero en el interior los votos que perdió el Partido Colorado los ganó el ferreirismo. Entonces uno mira y dice, bueno, el Frente Amplio en Montevideo es segunda fuerza, digamos, y en el interior casi ni marca. Mientras que el Partido Nacional en Montevideo es tercera fuerza, lejos, en cambio en el interior gana la mayoría de las intendencias. Entonces esa fractura, digamos, se produce allí claramente un poco en esa interpelación doble que se formulaba por medio de ese discurso a un electorado que en realidad estaba desconforme con los partidos tradicionales, con el Partido Colorado concretamente, pero no encontraba dónde insertarse correctamente. Y si traemos esta misma discusión al presente, ¿podemos hablar de que en el Partido Colorado hoy en día hay ballismo? ¿Podemos hablar de que en el Partido Nacional hoy en día hay un wilsonismo firme? Bueno, una cosa que se plantearon los wilsonistas es dónde está el wilsonismo. Incluso una pregunta que se planteaba Gandini, ¿dónde está el wilsonismo en el Partido Nacional? El discurso de Ferreira, digamos, fue
abandonado por el Partido Nacional prácticamente, no queda nada. Es decir, uno mira en 1989, ya el ferreirismo es tercera fuerza en el Partido Nacional, y ya su discurso, digamos, es otro. Claro, Ferreira tenía un discurso hasta 1984, después su reingreso, su reincorporación a la política también implicó un cambio en su discurso, ya no podía decir lo mismo que decía cuando estaba en el exilio. Entonces, allí, digamos, 1989, Wilson ya muerto, digamos, el wilsonismo tiene que recomponer su discurso y ya lo recompone sobre bases un poco diferentes. Y hoy en día lo que se le llama wilsonismo en el Partido Nacional es un reflote de lo que es una tradición histórica en el Partido Nacional, que tiene que ver con la autonomía de las intendencias, que tiene que ver con, digamos, cierta sensibilidad social en cuanto a aspectos bastante limitados, restringidos, no como grandes políticas. Pero sino, no están los ejes centrales de lo que era el wilsonismo para en esos nada, años. para nada. Fíjate, el wilsonismo en la elección interna del 82 era el 85% del partido. Y en este momento, uno de los sobrevivientes del 82, Gandini, se pregunta, bueno, ¿dónde está ahora? En el Partido Colorado más aún. Es decir, ahí en el Partido Colorado un abandono expreso. Jorge Valle abandonó el discurso vallista, expresamente, lo dijo claramente. Bueno, Valle dijo un discurso adaptado a la realidad del principio del siglo XX, yo estoy diciendo el discurso adaptado al vallismo del siglo XXI. El vallismo del siglo XXI de Jorge Valle no tenía nada que ver con lo que había sido el vallismo. Eso por un lado. Por otro lado, Sanguinetti, digamos, cuando empezó con el foro vallista y en los años 90, lo hizo justamente recuperando parte del discurso vallista. Fíjense que en la elección de toda la campaña del 84 el discurso vallista tenía mucha fuerza en sectores de la 15 que apoyaban la candidatura de Sanguinetti, en sectores de Tarigo, Manolo Flores Silva, es decir, reivindicaban un poco el mandato histórico del vallismo, que luego, digamos, en los años 90 quedó solo en el discurso sanguinetista, que era un discurso bastante oportunista. Es decir, Sanguinetti iba y venía. Por un lado apoyaba la ley de empresas públicas en el Parlamento, y por otro lado apoyaba el referéndum contra las empresas públicas, argumentando que lo que el referéndum quería modificar eran los artículos que ellos habían cuestionado cuando Pero de cualquier manera, digamos, hay allí un vaivén que después, cuando Sanguinetti vuelve a ser presidente, como que queda por el camino. Es decir, en su segundo mandato ya Sanguinetti deja de llamarse vallista y se considera gradualista. Es decir, va a hacer lo mismo que estaba haciendo Lacalle, pero más despacio. Digamos, como que allí el discurso vallista ya desapareció del Partido Colorado. Manolo Flores Silva, que era el principal reivindicador de ese discurso, prácticamente desapareció electoralmente en la elección del 89. La CBI no tiene nada. Lo que eran los jóvenes tariguistas del 84, que eran, digamos, la renovación del Partido Colorado, prácticamente desaparecieron todos en el 89. Entonces, eso como que también le dejó al Partido Colorado una imagen muy pachequizada, si se me perdona la expresión. Es decir, claro, un partido que tenía a Carlos Manini Río de ministro del Interior, las racias, apalear a un diputado frente a Lipa, es decir, un montón de incidentes que uno dice, bueno, acá están pasando cosas que en definitiva no son tan distintas de las que pasaban hasta el 1 de marzo del 85. Pasando a la actualidad, o volviendo de alguna manera también a la actualidad, queríamos tratar lo que tiene que ver con el programa de historia, ¿no? En el plano educativo. Cambiamos de impostación. Sí, bueno, ¿cuál es el rol de primaria, de secundaria en la construcción justamente de la memoria colectiva, pensando concretamente en esto, en el pasado reciente? Claro, hay una idea, digamos, que es real, que es cierto, de que la educación es un campo en el cual parte de estos debates se juegan. Es decir, estos debates se resuelven fundamentalmente en la sociedad. No se resuelven en ningún ámbito específico, no es en la directorio de un partido, no es en el Parlamento, no es en las aulas de debate, es en el intercambio social. Pero, digamos, se entiende que el aula tiene un lugar importante para construir elementos de este debate, para darle racionalidad, para aportarle argumentación, para crear, digamos, modalidades de debate civilizado, por decirlo de alguna manera. Es muy importante cómo la escuela, digamos, construye en este sentido. A mí me maravilla siempre pensar que cuando vamos a la escuela
y hay que decidir dónde se va a hacer la fiesta de fin de año, o con quién se va a encargar de la Cruz Roja, o cuando se lastima, de quién va a andar allí. Y entonces se hace una votación, y se hace campaña electoral, y se hacen listas, y viene la maestra con una caja de zapatos y es la urna. Muy democrático. Claro, pero estamos aprendiendo los rituales de la democracia, y sobre todo estamos aprendiendo que cuando perdés la elección no es una tragedia, porque en definitiva ahí gana uno solo y todos los demás pierden. Pero digamos, eso es una práctica muy interesante de lo que es, digamos, la ritualidad electoral. Bueno, en ese sentido, digamos, sin duda la educación tiene un lugar fuerte para jugar. Ahora, ¿cómo lo juega? Es el asunto. Y acá hay dos dimensiones a analizar. Por un lado, los programas. Los programas es lo que la autoridad imagina, digamos, que los jóvenes tienen que formar parte del repertorio de conocimientos básicos que tienen que tener. Que la autoridad imagine no quiere decir que la autoridad se siente, lo piense y lo redacte. Quiere decir generalmente que hay docentes que trabajan, proponen, etcétera, y luego, después de pasar por varias comisiones, la autoridad lo aprueba. No es habitual que después de elaborado un programa la autoridad le tache nombres y le cambie cosas, como ha pasado esta vez, como pasaba la vez anterior también con los programas de primer ciclo. Es decir, acá hay una idea de que digamos, la educación tiene que servir para dar determinada imagen del pasado, y que además, curiosamente, una estrategia discursiva muy interesante, aquellos que denuncian esa situación son acusados de querer sesgar el pasado. Yo quiero mostrar, yo que estoy tachando nombres y cambiando palabras, quiero mostrar el pasado tal como fue, y vos que me estás cuestionando eso sos el sesgado. Y es raro. Y en relación justamente a este tema, en 2022 se generó una controversia por el programa del viejo tercer año del liceo. La discusión se generó por la quita de uno de tus libros, la incorporación de textos de Julio María Sanguinetti, además de eliminar el concepto de terrorismo de Estado. Finalmente, tu nombre volvió, también volvió este concepto. Sin embargo, se volvió a reabrir esta discusión el año pasado por el programa de primer año de bachillerato. ¿Por qué crees que se dio esta discusión? Bueno, a ver, acá hay dos cosas, ¿no? Por un lado, lo voy a decir así para ya no dejarlo simplemente, tenemos que tener presente que para los estudiantes que están sentados en las aulas, esto es tan remoto como la Revolución Francesa. Es decir, ellos no habían nacido cuando terminó la dictadura, no ya cuando empezó. Sus padres no se habían conocido cuando terminó la dictadura, hace 40 años de eso. Entonces, allí, digamos, como que les estamos transmitiendo una guerra que no es de ellos. Y los jóvenes son conscientes de eso, entonces no les interesa, no quieren verse involucrados. Es decir, se tienen que interesar porque, bueno, forma parte del trabajo docente interesarlos, porque saben que si no aprenden esos temas y no les saben bien el escrito, pierden el año. En fin, por un montón de razones estratégicas y etcétera, y pedagógicas, esos temas los tienen que aprender. Pero lo que no quieren es verse involucrados en el tema. Y además, les es completamente ajeno. A ver, hace unos años volvió Amodio Pérez al Uruguay y hubo en la televisión un debate con Federico Fasano Mertens. Amodio Pérez y Federico Fasano Mertens, que se habían conocido en BP Color en el año 67, cuando Amodio Pérez todavía no era para nada notorio y Fasano era uno de los que dirigía ese diario, se volvieron a encontrar en la televisión y mantuvieron un debate. Y los estudiantes del IPA de cuarto año, al otro día, me decían, pero profe, no entendimos nada. Hablan de gente que no conozco. No, porque el coronel fulano me dijo, hoy, claro, para mí el coronel fulano es una figura relevante porque vivía en aquella época. Pero para los jóvenes, ¿quién es el coronel fulano? ¿Quién es Mengano, el que vino y les dio una valija a Sutanito y le dijo, llévame esto? Es decir, un montón de incidentes mínimos que formaban parte de la cotidiana que construyen esta historia. Pero a los jóvenes no les importaba para nada. No entendían. ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿Por qué tengo que ver? Entonces, digamos, pelear guerras ajenas, pelear guerras de otra generación a los jóvenes no les interesa. Y es bueno que no les interese. Tendrán su propia guerra para pelear. Lo más que podemos hacer es enseñarles a que saquen algunas conclusiones de esto. Y a mi modo de ver, las conclusiones básicas, así las dos conclusiones principales son, primero, no es buena estrategia tratar de agarrar a balazos, cambiar a balazos el sistema político. Es decir, la estrategia subversiva de los años 60 fue un fracaso, pero además, digamos, no trajo buenos efectos. Digamos, si uno mira globalmente en América Latina, los años 60 son años de mucho levantamiento, mucho movimiento armado,
Pero al final de todo ese ciclo uno encuentra que solo ganaron en 2 lugares, solo 2, Cuba el primero y Nicaragua el último, y entre medio no ganaron, nunca pudieron derrotar un ejército. Entonces, digamos, eso es una enseñanza a tomar en cuenta. No te tires contra el ejército, no vas a poder, además corrompes todo el sistema político, eso está mal. Y la segunda cosa, cuando el Estado ejerce su poder, tiene que hacerlo preservando los derechos de los ciudadanos. El terrorismo de Estado es el peor de los crímenes que se pueden cometer. Y no lo digo yo, lo dice el Estatuto de Roma, por algo en la Corte Penal Internacional para penar esas cosas. Entonces, esas 2 cosas, que el Estado no puede actuar de manera ilimitada y que conviene respetar los límites de la democracia, de la convivencia política, digamos, son las 2 enseñanzas básicas. Después, si los tupamaros tenían razón o no tenían razón, si el Estado hizo lo correcto, si se excedió, bueno, pero un poquito, esas cosas están fuera de su debate. Esas cosas no participan. Entonces, empezar a manejar los programas de esta manera y tratar de decir, bueno, en realidad los tupamaros empezaron primero, los tupamaros eran delincuentes y por eso para enfrentarlos el Estado no tuvo más remedio que... Bueno, ese tipo de discurso no puede caber. El discurso no está justificando lo injustificable. Ahora, esta es la dimensión de los programas. Tenemos la dimensión cotidiana de las clases. Son miles de clases que se están dictando simultáneamente en todo el país, algunas de las cuales involucran a estos temas por profesores diversos que no están en conexión entre ellos y que están enfrentados a alumnados también diversos. Es decir, de ahí no vas a sacar ninguna línea común que te sirva como orientación para nada. Cada profesor hace lo que le parece mejor para mantener el interés de los alumnos, para enseñar aquello que considera son los contenidos. Cada alumnado tiene sus dudas particulares. Claro, y además, digamos, el clima de clase es diferente. Lo primero que tenés que hacer es, bueno, ubicarte dentro del clima de clase, traer el clima de clase hasta donde vos estás, y si le venís a plantear una guerra del siglo XIX para los alumnos, no lo vas a lograr. Entonces, allí, digamos, también hay muchas cosas diversas, y al momento en que aquel programa cae en la realidad concreta del aula, bueno, allí muchas cosas cambian, digamos, y muchas ideas preconcebidas se te van al diablo. Okay. Cuando salís del salón y me dices, bueno, ¿qué enseñé? No sé si es lo que pensaba enseñar cuando entré. Eso suele pasar. Bueno, el Observador publicó en su momento que los consejeros del CODICEN justificaron estos cambios en la bibliografía, diciendo que estaba demasiado flechado para la izquierda. Por un lado, consultarte qué es lo que te resulta este argumento, pero me gustaría también mencionarte lo que dijo en su momento Benjamín Nahum, también al Observador. Dijo, es peligroso que entre Sanguinetti en una bibliografía de estudios liciales porque la realidad histórica debería escapar a las miradas partidistas. Bien. Yo no voy a ser que tengo un enorme aprecio por Nahum, y ese tipo de declaraciones son las que le hacen sentir a uno, bueno, ¿por qué uno siente por Nahum lo que siente? ¿No? Es un personaje, un historiador pesadísimo, pero además un docente así de entero. Nahum siempre piensa en términos docentes, es curioso, no es un historiador académico, pero él siempre piensa cómo enseñar esto en los liceos. Incluso hizo manuales y cosas así, explicando de manera sencilla cosas complicadísimas. Sí, es cierto, y es además una cosa muy rara. Me sacaron a mí de la bibliografía y un montón más. El tema que, digamos, creo que quedé focalizado yo como unos temas justamente porque entraba Sanguinetti. Y el argumento de la bibliografía está muy sesgada hacia la izquierda. Entonces, la vamos a corregir. La corrección que le hacían no era centrarla, sino volcarla hacia la derecha. Porque incorporaban a Sanguinetti, pero me sacaban a mí. Entonces se va a decir, bueno, si estaba volcada hacia la izquierda, porque estaba yo, mirá qué peso por otra parte el mío, ¿no? Y digamos, ponemos a Sanguinetti para que lo equilibre, pero lo sacamos además, y entonces, ¿qué función? Estás volcando la bibliografía hacia el otro lado. Es decir, es una idea muy cerrada, realmente es una idea muy... Y yo creo que para gente que está en la educación, esto no tendría que está dirigiendo la educación, la idea de que existe un solo discurso verdadero, que es el que dice el doctor Sanguinetti. ¿Por qué? Y bueno, porque es un protagonista de la época. Y todos los demás discursos son sesgados. Justamente el que estaba ahí dice el discurso neutral y los que estamos mirándolo de afuera somos los sesgados. Pero en fin, eso es una cosa. Por otro lado también, y le voy a decir, me sorprendió la actitud del doctor Sanguinetti.
Me sorprendió mucho. El doctor Sanguinetti siempre habla de que es partidario del debate de ideas y que le gusta. Lo he visto muy poco al doctor Sanguinetti debatir ideas, ¿no? Y si uno lee el Correo de los Viernes, más bien lo que muestra es la ausencia de ideas absolutas en ese. Bueno, en fin, pero el doctor Sanguinetti considera que le gusta el debate de ideas. Bien, no tendrá siempre la oportunidad de manifestarlo, vamos a pensarlo así. Pero resulta que cuando le dicen, bueno, se incorporó su libro, bueno, por fin, dice, he dejado de estar proscripto en la educación, pero no tuvo una palabra para decir, no tendrían que haber sacado a los otros. Se perdió el gesto de Voltaire. Estoy en desacuerdo con lo que usted dice, pero voy a defender hasta la muerte su derecho a decirlo. No, te borré, jaja, ahora soy yo. Me dejó muy sorprendido. La verdad, me dejó muy sorprendido. Esto, historia vieja, ¿no? Pasó hace 2 años ya. Pero, digamos, no es que yo esperara mucho del doctor Sanguinetti en este tipo de temas, pero me sorprendió. Digamos, y sobre todo me pareció que dejaba muy en evidencia lo que podía ser una intencionalidad atribuible a la dirigencia de la educación. Es decir, en definitiva, se trataba de incorporar a Sanguinetti y eliminar a sus interlocutores que lo podían cuestionar. Y creo que con ese gesto Sanguinetti lo dejó muy en evidencia. Carlos De Masi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.